Hey, Dios te bendiga. Te saluda el evangelista Gary Lee en esta preciosa y bellísima mañana. Estamos a viernes 4 de septiembre del 2020, aquí desde la ciudad de El Paso, Texas. De hecho, estamos ahora mismo 5:20 de la mañana. Uy, tempranito, hora de la montaña. Seguramente que son las 4:20 de la mañana en Los Ángeles, un poquito más tarde en el área del este de la parte de la costa americana. Bueno, en cualquier lugar que te encuentres, en Centroamérica, Sudamérica, la gran República Mexicana, en las islas del Caribe, aquí para compartir un pensamiento tremendo. Bueno, realmente estamos hablando de una alerta profética. Estamos viviendo la recta final. Mire, tengo muchos años predicando los temas proféticos. Yo jamás me he considerado un escatólogo, no pretendo serlo, ni digo que sé tanto de profecía, pero tengo casi 50 años estudiando la palabra y compartiendo mensajes proféticos, y cuando miramos todo lo que está tomando lugar en este momento, sabemos que estamos realmente en un tiempo final profético. De hecho, 2020 es un año apocalíptico, es un año histórico, y las profecías que Jesús mismo trajo, que habló sobre su venida, Mateo capítulo 24, se están cumpliendo frente a nosotros. 600 años antes de Cristo hubo un profeta tremendo llamado Daniel. De hecho, Daniel fue uno de los 4 profetas mayores. Los otros 3 fueron Ezequiel, fueron Jeremías e Isaías. Isaías existió 745 años antes de Cristo, o cerca de 150 años antes de Jeremías, Ezequiel y Daniel, los 4 profetas mayores. O sea que Ezequiel, Jeremías y Daniel eran contemporáneos, eran del mismo tiempo, de la misma generación. Daniel fue llevado cautivo por el rey de Babilonia, Nabucodonosor, en el tiempo de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se acuerdan ustedes? Ananías, Azarías y Misael. Y allí estuvo en Babilonia, y Dios le mostró cosas extraordinarias. Cuando leemos su libro, sabemos perfectamente bien que habló cosas que confirman lo que 600 años después también le fue entregado a Juan en la isla de Patmos, la gran revelación de Apocalipsis. Ahora, Daniel capítulo 9 nos habla, por ejemplo, del pacto que el anticristo, la bestia de revelación, el diablo encarnado, hará con Israel y con las naciones del mundo. Yo les he hablado en los últimos meses sobre la alianza que hay con China, que son los reyes del Oriente, Xi Jinping, Rusia, Vladimir Putin. Estamos hablando de Gog y Magog, la tierra y el hombre. Ezequiel, el profeta de antaño, habló sobre ello. La alianza que hay entre China, Rusia y también Irán. Recuerde que Irán no es un país árabe, son persas, no son árabes en lo absoluto. Pero Irán es el enemigo más grande que tiene Israel, y juega un papel muy importante porque son también protagonistas dentro de la plataforma escatológica del cumplimiento profético de los últimos días. Hablemos un momento sobre el pacto que el anticristo hará con Israel y con las naciones árabes. En el año 1979, Israel hizo un pacto con Egipto. Fue algo extraordinario, fue algo histórico. Se acuerda que en la guerra del 1967 de los 6 días, Israel tomó control del desierto de Sinaí, de las alturas de Golán y de la otra mitad de Jerusalén que no lo tenían. Porque recuerde que cuando se llevó a cabo la resolución de la partición de Jerusalén, el 29 de noviembre del año 1947, solamente los judíos tenían acceso a la mitad de Jerusalén, lo que se llama la parte oeste de Jerusalén. Pero llega la guerra de los 6 días, que no fue propiciada ni provocada por Israel, sino que atacaron a Israel, y en 6 días Dios bendijo y ayudó y peleó a favor de Israel, y tomaron control de lo que era la otra parte de Jerusalén. Años después se hace la paz en el 79. Anwar Sadat, Menachem Begin, llegan los acuerdos de paz, creo que en el tiempo del presidente Jimmy Carter, y finalmente Israel les devuelve el desierto de Sinaí, que no debían haber hecho eso porque no hicieron nada los egipcios con el desierto. Sigue siendo literalmente un basurero, es la pura verdad. Y todo lo que Israel toma lo convierte en un oasis, en una bendición. Bueno, esa es la bendición que Dios le ha dado al pueblo judío. En el año 1994, Israel hace la paz con Jordania. En ese tiempo estaba el rey Hussein, que es el padre de quien es ahora el rey Abdullah. De hecho, el rey Hussein era una persona muy amable y era muy querida por mucha gente, incluso por muchos judíos también. Era moderado, un musulmán muy moderado,
estaba al frente de ese reino de Jordania y hizo la paz con Israel. Egipto 79, Jordania 1994 y ahora en el 2020 la paz que se hizo con los Emiratos Árabes Unidos, que ha sido histórico porque después de 25 años prácticamente se hace la paz con otro país. Ahora se está hablando de hacer la paz con otros países árabes y realmente la pregunta que nos hacemos es: ¿hará Israel la paz con los 22 países árabes? Y cuando leemos las profecías, la escritura, sabemos, miren lo que dice Daniel capítulo 9, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana. Cuando se habla de la semana 70, la última semana, que son 7 años, el tiempo de la gran tribulación, se está hablando ya de este periodo que también la Biblia le llama el tiempo de la angustia de Jacob. Es un momento donde el mundo va a vivir de 7 años extraordinarios. Pero este tiempo empezará solamente enseguida que después que la iglesia de Jesucristo sea levantada en lo que nosotros llamamos el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Y esto está confirmado en la Escritura. 1 Corintios capítulo 15 versículos 51 y 52, 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 13 al 18, esa es la promesa que Jesús mismo le entregó a sus discípulos, que así volvería por nosotros, por su iglesia, por su gente, y lo sabemos. Para mí, la fe, la doctrina del arrebatamiento es una doctrina, es un pilar, es una columna doctrinal, es una promesa extraordinaria, sobrenatural, poderosa, y sabemos que va a venir pronto. Hay muchos que me escriben, no, que esto apareció allá en los 1800, que no, esto es bíblico, esto es escritural, esto Jesús lo prometió. Jesús cierra el libro diciendo: ven Señor Jesús, y lo sabemos como nunca, que la venida del Señor está encima, es inminente ya. Ahora, si usted no quiere creerlo, si usted piensa que yo no creo en eso, esa es su prerrogativa. Lamentablemente vivimos en el tiempo de la gran apostasía. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, el apóstol Pablo dijo que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y lamentablemente hay tanta confusión y tanta herejía y tantas malas enseñanzas. Estamos en la recta final, en el tiempo de la peor apostasía en 2000 años de historia eclesiástica. Vayamos una vez más con la escatología, con profecía, con el tiempo final. Una de las señales más grandes, más poderosas, es el pacto que el anticristo hará con Israel y los países árabes. Son 22 países árabes. Egipto hizo la paz con Israel en el 79, Jordania en el 94, hoy 2020, en este año, lo ha hecho los Emiratos Árabes Unidos. Se está hablando de Omán, Bahrein, de Marruecos, posiblemente Arabia Saudita y otros países. Y mire cómo dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Por eso es que todavía la iglesia no se ha levantado. Y por eso es que sabemos perfectamente bien que el mundo no está dentro de la gran tribulación. Porque para que el mundo esté dentro de la gran tribulación, suceden dos cosas. La iglesia se levanta, se manifiesta el anticristo, y él, que será esa figura extraordinaria, carismática, que la Biblia revela, que Daniel habla de ello, Revelación capítulo 13, hará pacto con Israel y con los países árabes. Y dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. ¿Qué está hablando de la abominación desoladora? Son 7 años, la semana 70, y a la mitad de la gran tribulación, porque al principio se hace el pacto con Israel, los países árabes, y a la mitad de la tribulación, el mismo diablo, el anticristo, la bestia de revelación, se quita la careta, la máscara, vaya hablando de máscaras en estos días, y literalmente se pone en el templo del pueblo judío, que ya para ese tiempo es el tercer templo, que ya tienen todos los materiales para construirlo, y exige que se le adore. Y esto está expuesto, y dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado el derrame sobre el desolador. Esto es tan importante que usted entienda lo cerca que estamos de la venida del Señor. Yo les he dicho muchas veces, Israel es el reloj profético de Dios.
y el pacto que el anticristo hará en los países árabes con Israel define, determina y grita que ya el Señor viene por su pueblo. De hecho, todavía no están la alianza, no está el pacto completo con todos los países árabes, pero ya estamos llegando ahí. 79, Israel hace la paz con Egipto. 94, hace la paz con Jordania. 2020, hace la paz con los Emiratos Árabes Unidos. Y posiblemente, y esto lo dice Jared Kushner, que es el yerno del presidente Donald Trump, y dice que si es posible, muy pronto habrá un cuarto país que normalizará las relaciones con Israel. Esto está avanzando a una velocidad tan acelerada que por eso es que cuando contemplamos todo en la plataforma de todo, por ejemplo, la apostasía, el problema económico, la situación política, la alianza entre estos países como Rusia, los reyes del Oriente, China, los reyes del Oriente, Rusia, Gog y Magog, Turquía, y vemos a Siria, vemos Irán, vemos todo esto de las alianzas, China, Xi Jinping, Rusia, Vladimir Putin, Erdogan en Turquía, Irán, Ali Khamenei, el Ayatollah, o este grupo, este gobierno islámico que ha oprimido a su gente por más de 40 años. Todo esto que estamos contemplando, la alianza. Ahora mismo, por ejemplo, en este día de hoy, el presidente americano manda tropas a Lituania. Lituania es lo que llamamos Europa Oriental. ¿Y por qué? Porque, bueno, creo que parece que van a llevar a cabo ejercicios militares. Pero hay algunos que están comentando que, por ejemplo, Rusia se está tratando de mover, es flexing its muscles para meterse en esa área. Todo esto juega un papel muy importante. Rusia y China han hecho alianza. China hizo una alianza de 25 años con Irán, los enemigos más grandes de Israel. Todo esto que estamos contemplando, mi amigo, si dejaras de ver tantas novelas, dormir tanto y comer tanto, y pusieras un poco más de atención, y lo digo con cariño y amor, te darías cuenta, y leyeras la Biblia, que estamos viviendo con tiempo prestado. Y en cualquier momento, el Señor vendrá y levantará a su pueblo. Así que, Israel, ¿hará Israel la paz? ¿O hará alianza o la paz con los 22 países árabes? ¿Y qué dice esto? Que ya la venida del Señor está encima. Para todas las naciones del mundo, el evangelista Gary Lee, en esta linda mañana de hoy, viernes 4 de septiembre, y a mis amigos y mi familia en Israel, Shabbat Shalom. Dios te bendiga.